It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Yummers. Wow. Los superhéroes, esas figuras que representan compromiso, sacrificio y honor, que nos llenan de orgullo. Seguimos sus historias y nos emocionan, nos hacen identificarnos con ellos e incluso entenderlos. Seguimos sus combates, sus victorias y sus derrotas, pero siempre confiamos en que vencerán. Que el bien derrota al mal. O al menos eso es lo que solemos ver en muchas historias. Pero ¿qué pasa cuando es al contrario? ¿Y si los superhéroes no fueran tan buenos como creemos? ¿Y si con tal de imponer sus intereses aplastan a quien sea? ¿Y si esa famosa frase, mejor no conocer a tus héroes, fuese cierta? Pues eso es lo que vemos en The Boys. Estamos ante una historia que, aparentemente, ocurre en un mundo idéntico al nuestro, ambientado en la actualidad, en nuestras sociedades, solo que con la diferencia de que aquí sí existen los héroes. Entre estos grandes personajes nos presentan a los 7, los mayores referentes morales del mundo, personas increíbles que se arriesgan por un bien mayor, o al menos así nos los presentan. No es muy difícil darse cuenta que los 7 son una parodia de la Liga de la Justicia. Tenemos a un Aquaman con problemas de autoestima y abusador, personaje que ya he analizado, por cierto, una Mujer Maravilla con problemas de desgaste laboral y alcoholismo, un Flash con adicción y un Superman que, bueno, creo que de lo complejo que es imposible definirlo en unas pocas palabras. He escuchado que es un narcisista, un niño infantil con deseos de atención, un neurótico y sí, podríamos atribuirle todas esas etiquetas. Pero, de la misma forma que yo les digo a mis pacientes, las etiquetas vienen a tapar las explicaciones. Yo siempre quiero ir más allá, entender el origen de una persona, de sus comportamientos, qué variables influyen, qué deseos o valores personales tiene, qué está manteniendo y qué función cumplen sus hábitos. Este vídeo tiene muchas horas de trabajo detrás. Es un personaje que cuenta con un montón de tiempo en pantalla y con muchas cosas que analizar. Así que se agradece el apoyo si te gusta el vídeo. Sin más rodeos, no se me ocurre un día mejor que hoy para hacer el análisis psicológico de Homelander. Pues estamos a 4 de julio. Día de la Independencia de los Estados Unidos. Antes de empezar, un pequeño recordatorio. Este vídeo está basado en el personaje de la serie de Amazon Prime Video, no en los cómics. Para obtener más información interesante que pueda mejorar el vídeo, he leído algunas cosas del cómic, pero lo dicho, el análisis va para el de la serie. Una vez dicho esto, vamos allá. Homelander no nace como una persona en el sentido tradicional. Su origen no responde a un proceso de desarrollo humano habitual, sino a un proyecto de ingeniería biológica y psicológica impulsada por Vogue American. Su nombre de nacimiento es John, aunque este nombre tiene una relevancia limitada dentro de su propia historia. Desde etapas muy tempranas, su identidad es sustituida progresivamente por la construcción del personaje Homelander, que no funciona como alias, sino como identidad principal. El contexto de su creación se sitúa en un entorno corporativo y militar, donde la competencia entre potencias ya no se basa únicamente en armamento convencional, sino en biotecnología y desarrollo de individuos superhumanos. En este marco, Vogue busca no solo crear supers, sino controlar el concepto mismo de superhéroe, como producto político, mediático y económico. Homelander es el resultado más ambicioso de ese programa. A diferencia de otros personajes con habilidades derivadas del compuesto V, Homelander es concebido como un proyecto de desarrollo controlado desde el inicio.
En las diferentes versiones del material original se mantiene la idea central de que su gestación y desarrollo están completamente supervisados por la corporación. Aunque todavía es muy pronto para profundizar en este tema, más adelante sabemos que Soldier Boy es su padre biológico, pues utilizaron una muestra de su esperma. En cuanto a la figura materna, la corporación recurre a una gestación subrogada, pagando a una mujer para llevar el embarazo a término dentro de un marco completamente controlado y despersonalizado. Homelander no tiene ninguna relación con ellos durante su infancia. Soldier Boy es capturado por los rusos y su madre falleció durante el parto a causa de los poderes del joven. No existe una estructura familiar convencional, no hay padre ni madre en términos funcionales. Su origen está ligado directamente a instalaciones de Vogue, donde su crecimiento se produce en un entorno cerrado, artificial y altamente monitorizado. Esto implica que, desde el inicio, no hay exposición a dinámicas familiares naturales ni a vínculos afectivos estables. A partir de aquí, es importante entender qué significa, a nivel del desarrollo humano, crecer sin una estructura familiar real. La psicología del desarrollo ha señalado de forma consistente que la figura materna cumple un papel central en la regulación emocional temprana del niño. Teorías del apego, como las desarrolladas por John Bowlby y Mary Ainsworth, muestran que la presencia de un cuidador estable y sensible en la infancia es clave para construir seguridad emocional, autoestima y capacidad de regulación afectiva. Cuando este vínculo es inexistente o inestable, es más probable la aparición de patrones de relacionamiento disfuncionales, dificultades en la gestión emocional y dependencia extrema de validación externa. La figura paterna, por otro lado, ha sido asociada en distintos modelos del desarrollo con la introducción de límites, estructura y regulación de la conducta en etapas posteriores, especialmente la infancia tardía y la adolescencia. Su función no es solo disciplinaria, sino también de mediación entre impulsos, normas sociales y control de la agresividad. En contextos saludables, esto contribuye a la integración progresiva de la frustración y al desarrollo de autocontrol. Es tal la importancia de esta figura que en múltiples investigaciones en psicología del desarrollo y sociología han encontrado una correlación significativa entre la ausencia de la figura paterna y mayores tasas de problemas conductuales, dificultades de regulación emocional y conductas de riesgo en la adolescencia y adultez temprana. En el caso de Estados Unidos, diversos estudios longitudinales y análisis demográficos han señalado que una proporción elevada de la población penitenciaria masculina proviene de entornos en los que el padre estuvo ausente durante la infancia, lo que no implica causalidad directa en todos los casos, pero sí una asociación estadísticamente relevante que suele citarse en la literatura sobre estructura familiar y delincuencia. Cuando estas dos figuras están ausentes, distorsionadas o sustituidas por el sistema de control artificial, como ocurre en un entorno de laboratorio, el desarrollo psicológico no sigue una progresión normal. No se construye una base estable de identidad, ni se internalizan de forma sana los mecanismos de regulación emocional. En el caso de Homelander, esto es especialmente relevante. No crece dentro de un entorno de apego, sino dentro de un sistema de observación y refuerzo conductual. No existe una relación afectiva estable que le permita desarrollar seguridad emocional, ni una figura de autoridad que funcione como referencia de límites internos. El resultado no es simplemente una infancia difícil, sino una alteración estructural del desarrollo. Un individuo que aprende a asociar su valor personal con la utilidad y cuya regulación emocional depende más del entorno externo que de una identidad interna consolidada. A esto hay que añadir un factor adicional, que en el caso de Homelander y otros supers introduce una capa de incertidumbre importante: el propio compuesto V. Aunque en la narrativa no se detalla con precisión su impacto biológico completo, es razonable plantear que una sustancia capaz de modificar de forma tan extrema la fisiología humana durante el desarrollo podría también influir en procesos clave como la consolidación de redes neuronales, la regulación hormonal o incluso el desarrollo emocional temprano. En otras palabras, más allá del entorno psicológico y social, existe la posibilidad de que parte de su inestabilidad no sea únicamente aprendida, sino también parcialmente biológica, derivada de un crecimiento intervenido artificialmente. Esto no se explora en profundidad en la serie, pero queda como un elemento abierto que matiza cualquier análisis puramente psicológico del personaje. Por otro lado, el proceso de formación de Homelander puede entenderse desde un marco de aprendizaje conductual sistemático, diseñado deliberadamente por Vogue para moldear su personalidad y asegurar su obediencia.
No tenemos poder físico sobre ti, nunca lo tuvimos. Pudiste escapar de aquí sin problemas. No podíamos detenerte, pero no lo hiciste. Porque no soportabas la idea de que nos estarías decepcionando. Tu necesidad de aprobación y de amor. Vogt trajo a los mejores psicólogos del mundo. Desarrollaron el protocolo para diseñar esa necesidad tan intensa para que así fueras obediente. De muchas formas ese fue nuestro gran éxito. En la serie se sugiere que se recurrió a psicólogos especializados precisamente para generar una dependencia extrema de la validación externa, con el objetivo de retenerlo y controlarlo a pesar de su nivel de poder. Desde la psicología del aprendizaje, esto puede explicarse de forma sencilla a través del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico, un estímulo neutro puede acabar asociado a una respuesta emocional. Por ejemplo, la atención o el afecto recibidos tras un buen comportamiento terminan vinculándose a sensaciones de seguridad, pertenencia o valor personal. En el condicionamiento operante, en cambio, la conducta se moldea por sus consecuencias. Cuando una acción es seguida de aprobación o reconocimiento, tiende a repetirse. Cuando es seguida de consecuencias aversivas, tiende a inhibirse. En el caso de Homelander, el sistema que describe encaja mejor con una combinación de refuerzo positivo, aprobación, atención o validación cuando cumple expectativas, y castigo positivo, aplicación de consecuencias aversivas como aislamiento, retirada forzada de contacto o trato emocional frío cuando se desvía o no cumple lo esperado. Este tipo de estructura no solo regula la conducta, sino que también afecta directamente a la construcción del autoconcepto, ya que la validación emocional deja de ser estable y pasa a depender del rendimiento. A esto se suma un componente aún más determinante: la experimentación sistemática durante su desarrollo. Homelander fue sometido a pruebas extremas destinadas a medir su resistencia física y psicológica, incluyendo exposición a calor extremo en hornos de contención y otras formas de estrés fisiológico, como radiación o situaciones de alta presión. Aunque físicamente podía sobrevivir a estos estímulos, el dolor y la sobrecarga sensorial eran reales, constantes y repetidos. Este tipo de experiencias, especialmente cuando se producen en etapas tempranas del desarrollo, son altamente traumáticas. Además, estas pruebas estaban enmarcadas en un entorno de aislamiento emocional y trato deshumanizante, donde los propios científicos no solo observaban sus reacciones, sino que a veces se reían de él. Tenemos el ejemplo del hombre que le puso el apodo de Squirt y que no le daba intimidad, o la propia habitación en la que se crió, que él mismo terminaría llamando cuarto de castigo. También me parece importante comentar dos aspectos que pueden parecer detalles, pero que me parecen muy reveladores: la manta y la transición de John a Homelander. La manta, por lo que se ve en los flashbacks, es probablemente uno de los pocos objetos constantes durante su crianza en el laboratorio. En niños pequeños, los llamados objetos de transición, concepto clásico en psicología del desarrollo, cumplen una función clave. Ayudan a regular la ansiedad cuando no hay figura de apego estable. Es decir, no sustituyen a la madre o al padre, pero funcionan como un regulador emocional externo que proporciona sensación de seguridad en contextos de soledad o estrés. En el caso de Homelander, esa manta parece haber sido exactamente eso: un ancla emocional mínima en un entorno frío, experimental y sin vínculos humanos reales. Por eso, ya en la edad adulta, la reacción que tiene cuando la vuelve a encontrar no es neutra, no es solo un objeto del pasado, es un recordatorio directo de vulnerabilidad, dependencia y abandono. El hecho de que no la destruya, sino que la guarde, sugiere ambivalencia emocional, rechazo consciente a su debilidad infantil, pero también una incapacidad de desprenderse por completo de ella. Ese tipo de relación con objetos del pasado es frecuente en perfiles con historias de trauma temprano no resuelto. Esto conecta directamente con otro símbolo importante: la transición del nombre John a Homelander. La marca de crecimiento en la pared funciona como una metáfora visual muy clara del proceso de despersonalización. John representa al niño biológico, vulnerable, humano, mientras que Homelander representa la identidad construida artificialmente por Vogt, funcional, pública y utilitaria. El hecho de que su nombre original aparezca tachado no es un detalle menor, simboliza una sustitución identitaria. No es que John se convierta en Homelander, sino que John es borrado para que Homelander pueda existir.
El resultado de todo este proceso es la formación de un sujeto con una paradoja central. Físicamente es diseñado como el ser más poderoso del planeta. Psicológicamente desarrolla una estructura de dependencia emocional extrema. No existe una base de identidad interna estable. Su autoconcepto no se construye desde la experiencia personal, sino desde la respuesta externa de otros hacia él. Esto establece el patrón fundamental que define toda su conducta posterior. Homelander no se entiende a sí mismo sin observadores. En este punto, no es todavía el personaje público conocido por el mundo. No es un símbolo, no es un héroe, ni es un villano. Es un sujeto en desarrollo dentro de un entorno artificial, donde la identidad no surge de la experiencia humana, sino de un sistema de condicionamiento diseñado para producir un resultado específico. Y ese resultado todavía no está completo. No sabemos mucho de su adolescencia ni de su juventud posterior, pero vemos que en la vida adulta de Homelander ya no se entiende como un experimento en desarrollo, sino como el principal producto de Vogue. Su identidad adulta se construye alrededor de una idea muy concreta: ser el héroe perfecto para el público. No tanto por lo que hace en privado, sino por lo que representa. Desde muy temprano, su valor no se mide como persona, sino como imagen. Es el rostro de la compañía, el símbolo del poder estadounidense y una herramienta de marketing diseñada para generar admiración, miedo y confianza al mismo tiempo. Esto hace que su relación con el mundo exterior sea completamente artificial. Todo está mediado por cámaras, discursos y expectativas. La necesidad de atención constante se vuelve central. No se trata solo de ego, sino de una dependencia estructural. Su identidad se sostiene únicamente cuando es visto, aplaudido o validado públicamente. En ausencia de esa respuesta externa, aparece frustración, irritabilidad y una sensación de vacío difícil de regular. Al mismo tiempo, este rol público exige un control absoluto de la conducta. Homelander no puede fallar, no puede mostrarse vulnerable y no puede perder el personaje. Esto genera una división constante entre lo que es y lo que tiene que representar, reforzando una identidad cada vez más rígida y menos humana. En conjunto, Vogue no solo crea un superhéroe, crea una figura que necesita ser adorada para poder sostenerse psicológicamente. Esa construcción como figura pública no se queda en lo superficial, también condiciona cómo entiende el afecto y la cercanía. El vacío afectivo de la infancia no desaparece, sino que se reorganiza en forma de búsqueda constante de figuras sustitutas, figuras que puedan cumplir funciones parentales fragmentadas. No hablamos de relaciones normales, sino de vínculos funcionales donde cada persona ocupa un rol psicológico específico: contención emocional, validación, autoridad o dependencia. Es por ello que a continuación quiero pararme detenidamente en las relaciones más importantes que mantiene Homelander, qué significan para él y cómo influyen en su desarrollo. Pues en especial, durante las 3 primeras temporadas tenemos una serie de personajes que vale la pena comentar. El primero que vemos, y uno de los vínculos más importantes, es el que tiene con Madelyne Stillwell. Pues ella es el ejemplo más claro de figura materna sustitutiva. No actúa solo como superior jerárquico, sino como un punto de regulación emocional. Con ella, Homelander muestra conductas de necesidad de aprobación, pero también hostilidad, dependencia extrema y sexualización del vínculo. Madelyne Stillwell es probablemente la figura adulta más importante en la construcción emocional de Homelander. No porque actúe como una madre en sentido real, sino porque ocupa de forma funcional ese rol en varios niveles a la vez: autoridad, validación emocional y regulación afectiva. A diferencia de otros personajes, con ella no solo busca aprobación, sino una forma de contención. Madelyne no se limita a dirigirlo como un activo de Vogue, sino que construye deliberadamente una relación donde mezcla ternura, control y sexualización. Esto genera una dinámica profundamente confusa. Homelander no la percibe únicamente como superior jerárquico, sino como una figura que alterna entre madre, cuidadora y objeto de deseo. Un elemento especialmente relevante en esta relación es el tema de la lactancia. Madelyne aparece en varias escenas vinculada al acto de alimentar a su propio bebé,
y esa misma función simbólicamente se desplaza hacia Homelander a través de la leche materna. En términos psicológicos, la alimentación en la primera infancia no es solo nutrición. Es uno de los principales canales de regulación emocional del bebé, ya que va asociada a seguridad, calma y vínculo con la figura cuidadora. La lactancia materna, además, se ha asociado en múltiples estudios con la modulación del estrés infantil, la regulación fisiológica del cortisol y la consolidación de patrones tempranos de calma ante la activación emocional. No es el único factor, pero sí uno de los más importantes en la organización inicial de la seguridad emocional. En el caso de Homelander, la ausencia de este tipo de experiencia no es un detalle menor, sino una posible pieza más de su dificultad para regular estados internos de tensión sin recurrir a la violencia o a la dominación. Por eso, el hecho de que, en la edad adulta, la leche, especialmente la de Madeline, adquiera un valor simbólicamente tan marcado, no es casual. Funciona como un sustituto emocional de una etapa de desarrollo que no tuvo una resolución normal. Madeline, consciente o no, explota precisamente esa carencia. Su trato hacia él combina autoridad y un tipo de intimidad infantilizada, donde lo trata como mi dulce niño o quién es mi niño, en algunos momentos, y en otros lo coloca en una posición de dependencia emocional casi regresiva. Esto no solo refuerza su control sobre él dentro de Vogue, sino que fija una asociación clara. La validación emocional viene de una figura maternal que también puede retirarla. A esto se suma un elemento muy revelador: los celos que Homelander muestra hacia el bebé de Madeline. Su reacción no es la de un adulto frente al hijo de otra persona, sino más bien la de una figura infantil desplazada. Cuando el bebé aparece, Homelander se irrita, se muestra incómodo e incluso hostil, como si su posición dentro de esa dinámica afectiva estuviera siendo amenazada. Esto encaja con un patrón muy específico. No interpreta la presencia del bebé como algo ajeno a él, sino como una pérdida de atención, como si estuviera siendo sustituido en el rol de objeto principal de cuidado y validación. En términos emocionales, es muy similar a los celos de un hermano mayor cuando llega un nuevo hermano y deja de ser el centro de la atención adulta. Esa reacción refuerza la idea de que, con Madeline, Homelander no está interactuando desde una posición plenamente adulta, sino desde una estructura psicológica donde sigue compitiendo por atención, afecto y centralidad emocional. El desenlace de la relación con Madeline llega cuando Homelander descubre no solo que le ha mentido repetidamente, sino algo mucho más determinante para él, que ésta no lo amaba, sino que solo le tenía miedo. Este punto es clave, porque destruye la función emocional que ella cumplía en su vida. No era solo una figura de control o una superior en Vogue, sino también su principal referencia de cuidado y validación afectiva. Al comprender que el vínculo no estaba basado en afecto, sino en temor, Homelander reinterpreta toda la relación como una mentira completa. Ya no hay posibilidad de matices ni de ambivalencia. Si no hay amor, entonces todo lo demás pierde sentido. La respuesta es inmediata y violenta. Su muerte no funciona únicamente como venganza, sino como una forma de borrar esa revelación insoportable y eliminar la única figura que sostenía la ilusión de ser querido. La relación entre Homelander y Maeve es probablemente la primera en la que aparece una posibilidad real de vínculo entre iguales. A diferencia de Madeline, Maeve no ocupa un rol claramente materno ni de control institucional directo. Es otro súper, alguien que comparte su misma condición, lo que en teoría podría permitir una relación horizontal. Sin embargo, lo que se observa es que Homelander no sabe sostener ese tipo de vínculo. Desde el inicio, su aproximación a Maeve está atravesada por una mezcla de idealización, posesión y control. No busca intimidad en sentido emocional, sino estabilidad identitaria, que alguien como él confirme que no está solo en su condición de superior. En varios momentos, Homelander muestra incomodidad con la autonomía de Maeve. Su malestar no surge únicamente de los conflictos personales, sino de la idea de pérdida de control sobre ella. Cuando Maeve se distancia, él no lo interpreta como una decisión individual, sino como una forma de traición o abandono. Esto es importante porque aquí aparece un patrón que se repetirá después. Homelander no procesa la independencia de los demás como algo normal, sino como una ruptura del vínculo. Es decir, la libertad del otro equivale a pérdida de pertenencia. La relación con Maeve empieza de forma distinta a otras figuras.
porque ella sí tiene un inicio más cercano al de una heroína real, alguien que quiere ayudar de verdad. Pero poco a poco se va quemando con el sistema de Vogue, el marketing constante, las mentiras y la imagen falsa de los supers le generan un desgaste emocional evidente, hasta acabar en un cansancio laboral que la aleja por completo de ese ideal inicial. Con la llegada de Starlight y sucesos como el incidente del vuelo 37, Maeve termina rebelándose contra Vogue y Homelander, lo cual supone una traición directa a la empresa y a él. A partir de ahí, la relación ya no sostiene ningún componente afectivo. Homelander la encierra y la reduce a un recurso útil, incluso planteando usarla solo para fines reproductivos, con la idea de crear descendencia pura entre supers. Finalmente, Maeve consigue escapar y abandona todo, cerrando otra relación más que termina en traición dentro del patrón general de su vida. La relación con Stormfront es distinta a las anteriores, porque no se basa tanto en el rol maternal o en la jerarquía, sino en la validación directa de su identidad como ser superior. Stormfront no lo trata como un arma o un niño, sino como alguien especial, reforzando su idea de que está por encima del resto de la humanidad. Eso hace que Homelander se enganche muy rápido a ella. Al principio, la relación combina sinceridad, manipulación y mucho control. Hay una conexión emocional real en algunos momentos, pero también una dinámica constante de poder, mentira y dominio mutuo. Y sobre todo, es una relación muy sexualizada, donde el vínculo afectivo y el deseo están completamente mezclados con la necesidad de validación. Lo más importante aquí es que Stormfront encaja perfectamente con el funcionamiento emocional de Homelander. Una intensidad extrema sin términos medios. Él no sabe amar de forma estable. Quiere amar de manera absoluta, pero al mismo tiempo tiene un miedo constante a ser vulnerable o reemplazado. Esto se ve muy claro en pequeños gestos. Por ejemplo, cuando empiezan a salir, Homelander intenta mostrar afecto. Le prepara un ramo de flores, deja una nota en su despacho y crea un momento cuidadosamente romántico. Pero en cuanto Stormfront lo retrasa, diciéndole que tiene una reunión y que luego lo verán, la reacción es completamente desproporcionada. No hay tolerancia a la espera ni a la incertidumbre. Pasa de la ilusión al colapso emocional en cuestión de minutos. Destruye las flores, destroza su camerino y cuando descubre que le ha mentido, pasa directamente a la amenaza de muerte. Es un ejemplo muy claro de su patrón general: idealización extrema seguida de destrucción inmediata cuando aparece cualquier señal de rechazo o pérdida de control. Y sobre todo, un miedo gigante a ser rechazado, que suple con esa anticipación tan radical. En paralelo, Stormfront también refuerza en él una narrativa ideológica de superioridad, lo que intensifica todavía más su identidad como alguien por encima del resto. Pero esa misma dinámica no evita el conflicto, porque incluso en una relación donde se siente validado, Homelander sigue necesitando control total. La relación con Stormfront termina de una forma muy distinta a como empieza. Tras la batalla con varios supers y Ryan, el hijo de Homelander, ella queda gravemente herida, con secuelas físicas irreversibles. Pierde ambas piernas, un brazo, un ojo y con gran parte de su cuerpo quemado, quedando prácticamente encamada y al borde de la muerte. A partir de ahí, la dinámica cambia por completo. Stormfront deja de ser una figura activa y pasa a ocupar un rol de refugio emocional y sexual para Homelander, casi como un espacio seguro donde puede descargar inseguridades sin riesgo de rechazo. Sin embargo, esa estabilidad también es frágil y totalmente dependiente de su estado. Finalmente, Stormfront decide suicidarse, lo que Homelander vive no como un cierre natural, sino como otra traición más y otro abandono dentro de su vida. En su lógica emocional, no importa la enfermedad ni las circunstancias. Vuelve a repetirse el mismo patrón de siempre, la pérdida de una figura que en algún momento le dio validación y control. A partir de aquí, empieza a verse un patrón muy claro. Homelander acumula una serie de relaciones significativas en las que se repiten las mismas dinámicas de engaño, ocultación o traición. Esto no solo refuerza su inestabilidad emocional previa, sino que la intensifica, dificultando cada vez más su capacidad de regulación y aumentando sus reacciones extremas ante cualquier señal de rechazo o pérdida. Firecracker recuerda en ciertos aspectos a figuras como Stormfront o Madeline. Por un lado, alimenta constantemente la visión grandiosa que Homelander tiene de sí mismo. Lo admira, lo idolatra
y refuerza su sensación de superioridad. Por otro, también recupera simbólicamente el papel maternal que tuvo Madeline Stillwell al convertirse en una fuente de leche materna, satisfaciendo una necesidad de consuelo y dependencia emocional que ya habíamos visto anteriormente. Sin embargo, la relación nunca alcanza una profundidad afectiva real. Homelander suele tratarla de forma fría, despectiva o instrumental, y más allá de la utilidad que le proporciona, no parece existir un vínculo especialmente significativo. Esto se refleja en su desenlace, cuando termina matándola sin mostrar ningún tipo de conflicto emocional, dejando claro que Firecracker ocupa un papel mucho más funcional que afectivo dentro de su vida. Sin embargo, hasta ahora hemos hablado de vínculos con el sexo femenino, donde vemos ese control, la idealización y la sustitución del vínculo materno que nunca tuvo. Pero ¿qué pasa con el sexo masculino? ¿Qué figuras importantes tenemos que nos puedan dar más información sobre Homelander? Pues en realidad tenemos varias para analizar. El caso de Ryan es especialmente importante porque introduce por primera vez la posibilidad de un vínculo biológico real y por tanto una forma distinta de relación para Homelander. Su primer contacto significativo ocurre en la segunda temporada, cuando empieza a pasar tiempo con él de forma más directa. En este punto, no lo interpreta tanto como un hijo en el sentido emocional, sino como una extensión de sí mismo, alguien destinado a heredar su poder, su identidad y su lugar en el mundo. Por eso intenta moldearlo activamente, imponiéndole una visión muy concreta de lo que significa ser especial, reforzando la idea de superioridad y separándolo de una vida normal. Esto entra en conflicto directo con la figura de Becca, que representa exactamente lo contrario, una crianza centrada en la protección, la normalidad y el alejamiento del mundo de los supers. Homelander percibe esto como una forma de limitación, o incluso de negación de lo que Ryan realmente es. Sin embargo, el punto de ruptura en esta etapa llega cuando, tras el enfrentamiento final de la segunda temporada, Ryan hiere gravemente a Stormfront de manera accidental. A partir de ahí, el niño es apartado de Homelander y se rompe ese primer intento de vínculo. En la tercera temporada, Homelander vuelve a encontrar a Ryan y la relación adquiere una dimensión más compleja. Ya no es solo imposición, sino también momentos puntuales de conexión y aparente entendimiento. Intenta integrarlo en su mundo, incluso utilizándolo estratégicamente como parte de su plan para acercarse a Soldier Boy, proyectando la idea de una familia reconstruida. Pero al mismo tiempo aparecen gestos que muestran una necesidad más emocional. Le habla de su propia infancia, de su aislamiento e incluso de experiencias de vulnerabilidad, como la primera vez que voló rodeado de personas y escapó llorando. Son momentos donde, por primera vez, se sugiere cierta forma de identificación real con su hijo, más allá del control. Esa dualidad se rompe de forma más evidente cuando Soldier Boy ataca a Ryan, y Homelander reacciona de inmediato para protegerlo. Es una de las pocas veces en las que su respuesta no es mediada por estrategia o imagen, sino por una reacción casi instintiva de cuidado, lo que sugiere que el vínculo afectivo, aunque distorsionado, sí existe. Sin embargo, en la cuarta temporada, este vínculo entra en su fase final de deterioro. Homelander intenta reconstruir la relación desde una dinámica más cercana, pero sigue manteniendo un nivel muy alto de control sobre Ryan, especialmente en lo relacionado con su conducta y sus decisiones. La situación se agrava cuando descubre su vínculo con Butcher y la influencia de otras figuras externas. Ryan, que ya ha desarrollado una identidad más independiente, empieza a rechazar esa presión y termina alejándose de él. La relación, que oscilaba entre control, la conexión y la imposición, acaba rompiéndose definitivamente, reforzando una vez más el patrón central de Homelander, la incapacidad de mantener vínculos donde no exista dominio o validación constante. Y no es hasta la última temporada donde vemos a un Ryan más crecido y seguro con sus poderes, cuando la ruptura con Homelander se vuelve definitiva. Ryan ya no lo percibe como una figura a la que aspirar, sino como alguien directamente peligroso y responsable del daño causado a su madre Becca. Esto culmina en un enfrentamiento directo entre ambos, en el que Homelander llega a herirlo gravemente durante la confrontación. A partir de ahí, Ryan rechaza cualquier intento de reconciliación y termina alineándose con Butcher, incluso en la confrontación final de su propio padre. Este giro supone la ruptura total del vínculo. No solo falla el intento de Homelander de transmitir su legado, sino que se invierte por completo, convirtiéndose Ryan en una de las fuerzas que contribuyen a su derrota.
En ese punto, Homelander lo interpreta como la traición definitiva y cierra el arco con una promesa de destrucción hacia él. El arco de Soldier Boy introduce por primera vez en la vida de Homelander una figura paterna real, lo que desestabiliza por completo su construcción identitaria. Cuando Homelander descubre que es su padre, no lo vive solo como una revelación biológica, sino como la posibilidad de, por fin, encajar dentro de una familia que valide su existencia. Intenta acercarse a él desde esa necesidad, propone una alianza, una especie de vínculo funcional y emocional donde ambos pueden reconocerse como iguales y formar una unidad de poder. Sin embargo, la respuesta de Soldier Boy es exactamente la contraria. Le devuelve una imagen profundamente negativa de él mismo. Lo ve como un fracaso, como alguien débil, moldeado y contaminado por Vogue, incapaz de representar el ideal de soldado o heredero que él esperaría. Este rechazo no es solo emocional, sino también simbólico, porque invalida la única narrativa que Homelander tenía sobre sí mismo, la de ser superior por naturaleza. Todo esto escala al combate final de la tercera temporada, que termina con Soldier Boy nuevamente neutralizado y encerrado, regresando a un estado de suspensión. Sin embargo, en la última temporada, Homelander, en un estado de aislamiento emocional cada vez más extremo, encuentra la cápsula donde permanece retenido Soldier Boy. Su decisión de despertarlo no responde a una estrategia racional, sino a la acumulación de soledad y desregulación emocional. Viene arrastrando el impacto de las traiciones previas, el conflicto con Ryan y el miedo creciente al virus anti-supers, lo que lo empuja a buscar desesperadamente una figura que funcione como ancla emocional. En ese contexto, reactivar a Soldier Boy representa la posibilidad distorsionada de reconstruir un vínculo paterno que le dé sentido y estabilidad, pero el resultado vuelve a repetir el patrón central de su vida emocional. La relación con su padre se mantiene profundamente rota. Soldier Boy rechaza a Homelander, especialmente al conocer su vínculo con Stormfront y lo que representa su evolución dentro de Vogue. Aunque en un momento llega a entregarle el compuesto V1 como parte de la interacción entre ambos, finalmente decide alejarse por completo y abandonar el país para mantenerse lejos de él. Esta decisión no es aceptada por Homelander, que interpreta el abandono como otra traición más y vuelve a encerrarlo, reinstaurando el ciclo de control como única forma de evitar la pérdida. En un plano más silencioso aparece la figura de Stan Edgar, que funciona casi como un referente paternal alternativo dentro de la estructura de Vogue. A diferencia del resto, Edgar lo trata desde la distancia, con control frío y sin necesidad de afecto. Pero precisamente eso genera en Homelander una mezcla de respeto y contención. Es uno de los pocos personajes cuya autoridad reconoce, aunque esa relación está basada más en la jerarquía y utilidad que en el vínculo emocional. En paralelo, Black Noir representa el vínculo más cercano que Homelander llega a construir con algo parecido a la amistad, aunque en realidad es una relación completamente asimétrica basada en obediencia. Black Noir es un personaje que no habla, no discute, no confronta, simplemente ejecuta órdenes, lo que lo convierte en una figura de confianza funcional dentro de su entorno. Precisamente por eso, Homelander lo percibe durante mucho tiempo como un aliado seguro. Alguien que no introduce conflicto ni rechazo en su vida. Sin embargo, cuando se revela que también ha existido ocultación y manipulación detrás de esa lealtad, el vínculo se rompe de forma inmediata. Homelander no tolera la idea de haber sido engañado, incluso por quien consideraba absolutamente fiel, y responde eliminándolo, cerrando así cualquier posibilidad de confianza estable, incluso dentro de su círculo más íntimo. Con su muerte, desaparece también la última ilusión de lealtad incondicional en su entorno. Todo lo que hemos analizado hasta ahora se concentra principalmente en las 3 primeras temporadas, y alguna mención puntual de las 2 últimas. Es importante entenderlo como un proceso progresivo. Primero su origen, después su construcción como imagen pública dentro de Vogue y finalmente la forma en la que sus relaciones personales van moldeando su identidad emocional. Sin embargo, aunque ya existe una evolución clara en la primera y segunda temporada, es entre la tercera y la cuarta cuando se produce el verdadero punto de inflexión.
En este tramo, Homelander no solo acumula experiencias aisladas, sino una cadena continua de eventos que consolidan su inestabilidad. La pérdida de apoyo y el rechazo social, la traición de figuras como Black Noir o Maeve, la muerte de Stormfront, la ruptura de Madeline, la separación de Ryan y en general la sensación constante de abandono o engaño por parte de su entorno. Todo esto genera una mayor sensación de desconfianza y soledad, junto a un aumento progresivo del malestar psicológico, que la serie representa de forma muy visual. En varios momentos se muestran signos de disociación a través de la música característica del personaje o un ligero pitido. So who's next? We look forward to working hand in glove under your tremendous and competent leadership. The NYPD and Bureau of Superhuman Affairs are calling it the work of an unknown supervillain. But this time, we're still waiting for more information. Homelander, did you hear me? Sorry? What? También podemos apreciar señales físicas de tensión y pérdida de control, como tics faciales o microexpresiones involuntarias que evidencian ese estado interno de ruptura. En paralelo, empieza a observarse un patrón muy consistente de respuesta conductual. Cada episodio de malestar emocional tiende a ir seguido de una reacción de dominancia o violencia compensatoria. What are you drinking? Shake Shack? Oh. You want one? I'll go grab a PA. Oh, no. Thank you, though. Yeah. I see you got the extra whipped cream in there, huh? Yeah. Yummers. Guess you wanted to cram in as much fat fuck as possible, huh? Did I do something wrong? You think I haven't seen you? Shoving back 24 cupcakes in the break room? 9 servings of Miro's truffle risotto night? Hey, man. You know, I need 30,000 calories a day. Maybe when you actually ran, you did. But now you're just eating your feelings, making us look ridiculous. Fastest man alive, what a fucking joke. What did you say? Nothing. Nothing? What did you say to me? I'm sorry. Shit. I'm so sorry. I didn't mean it. Say it. I'm sorry. Say it! I'm sorry. I'm sorry. No es algo puntual, sino repentino. Cuando se siente amenazado, humillado o desestabilizado, responde restableciendo control a través de la humillación, la intimidación o la eliminación directa de la fuente de conflicto. La serie lo construye como un ciclo estable de activación y descarga, donde el poder funciona como mecanismo de regulación emocional. En este mismo periodo también empiezan a observarse señales de deterioro más físicas. Estos funcionan como un reflejo del nivel de estrés sostenido al que está sometido. Para poder entender mejor el efecto crónico del estrés en nuestro cuerpo, debemos apoyarnos en la fisiología. Cuando el organismo permanece en un estado de activación constante, se produce una hiperactivación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, responsable de la respuesta al estrés. A largo plazo, esta activación crónica no solo afecta al estado emocional, sino también a múltiples sistemas del cuerpo: regulación hormonal, sueño, recuperación tisular y equilibrio metabólico. En términos simples, el cuerpo deja de funcionar en modo de recuperación y pasa a un estado de tensión permanente.
lo que puede tener efectos visibles en la energía y en características físicas secundarias, como la memoria, ojeras o la caída del vello corporal. En ese contexto, se puede interpretar la progresiva caída del vello púbico como un posible indicador simbólico de ese desgaste fisiológico y de desregulación interna. En relación con esto, el hecho de que Homelander conserve y almacene su propio vello púbico puede entenderse como una mezcla de control, apropiación y miedo. Por un lado, encaja con su necesidad de mantener dominio absoluto sobre su propio cuerpo en un contexto donde ha sido constantemente manipulado, observado y definido por otros. Pero por otro lado, también puede leerse como una forma de resistencia al paso del tiempo, a la pérdida y al olvido. Una manera casi instintiva de retener algo de sí mismo ante la posibilidad de deteriorarse, desaparecer o dejar de ser relevante. Quiero detenerme en un momento especialmente importante de esta temporada, marcado por el aumento del estrés, los conflictos con su hijo y el deterioro progresivo de su estabilidad interna. En este contexto, Homelander comienza a experimentar visiones en las que aparece una versión alternativa de sí mismo, asociada al reflejo del espejo. Esta identidad del espejo funciona como una separación interna entre dos partes. Por un lado, la imagen fría, dominante y deshumanizada. Por otro, la parte vulnerable, que aún busca afecto, reconocimiento y conexión emocional. La serie refuerza esta fragmentación a través de la imagen de espejos rotos o múltiples reflejos, simbolizando un yo dividido y cada vez más inestable. Este mecanismo no es casual, sino una forma de protección psicológica frente al sufrimiento acumulado, especialmente el que se origina en su infancia bajo experimentación y aislamiento. La división interna le permite desconectarse de la parte que siente dolor para poder sostener una identidad de control absoluto. Hay además un momento especialmente significativo que conecta directamente con su origen: la visita de Homelander a las instalaciones donde se crió. Este regreso no funciona como una simple reconstrucción del pasado, sino como una reactivación directa de todo el contexto de aislamiento, control y experimentación al que estuvo sometido durante su infancia. En ese espacio vuelven a aparecer elementos que condensan su historia temprana: la habitación de confinamiento, los procedimientos de prueba, la ausencia total de vínculos afectivos y, sobre todo, la figura de los científicos que representaban la autoridad absoluta sobre su cuerpo y su desarrollo. No se trata solo de recordar lo vivido, sino de volver a situarse dentro de ese mismo marco emocional, pero ahora desde una posición de poder absoluto. Este momento me recuerda a casos de personas que, siendo jóvenes, sufrieron algún tipo de abuso o maltrato, y tras haber crecido, conseguir independencia o mayor fuerza, regresan con el abusador para vengarse, y así colocarse en una posición de poder. De hecho, esto es algo que vemos en el propio Butcher, el cual termina yendo a ver a su padre para vengarse por todo lo que les hizo a él y a su hermano pequeño Lenny. En el caso de Homelander, la reacción es de carácter completamente vengativo. No procesa ese entorno desde la comprensión o la integración del trauma, sino desde su reverso: la necesidad de invertir por completo la relación de poder que existía allí. Donde antes había control sobre él, ahora ejerce control total sobre los responsables. Es una forma de reparación simbólica que no busca cerrar el pasado, sino dominarlo. En la última temporada, todo lo que ha ido acumulando Homelander a lo largo de su vida entra en una fase de máxima inestabilidad. A nivel externo, aparece un elemento nuevo que cambia por completo su relación con el mundo: el virus capaz de matar a los supers. Por primera vez, su invulnerabilidad deja de ser absoluta, y eso introduce algo que nunca había tenido que procesar realmente: la posibilidad de morir. Es tal el miedo a eso que Hughie en esta temporada lo dice: Homelander lleva días sin salir de la torre. Este miedo no aparece solo como una idea abstracta, sino que se suma a todo el arrastre emocional previo: mentiras, traiciones y abandono por parte de su entorno. En ese punto, ya no hay un vínculo estable que amortigüe nada. Todo lo que ocurre se interpreta desde la pérdida, el abandono o la amenaza. Es también aquí donde cobra importancia el V1 como posible salida,
La idea de poder transformarse, consolidarse o incluso acercarse a una forma de existencia definitiva funciona casi como una promesa interna de escape, no tanto vivir mejor, sino dejar de ser vulnerable. Esa búsqueda de algo que lo haga irrompible se convierte en una obsesión silenciosa, coherente con todo su patrón previo. En paralelo, empiezan a aparecer episodios que la serie presenta como visiones o percepciones alteradas. No son simples delirios aislados, sino momentos en los que su mente reorganiza el malestar en forma de mensajes, símbolos o figuras de validación. Uno de los más relevantes es la imagen de Madeleine Stillwell como una especie de figura angelical, que le transmite la idea de que está destinado a ascender. Este tipo de experiencias no funcionan como realidad externa, sino como una construcción interna que da sentido y guía a todo el sufrimiento que ha estado pasando. Por eso, la importancia de ascender y volverse inmortal, de ser un dios, porque si no lo consigue, ¿para qué ha tenido que pasar por todo eso? Esta etapa no representa solo un aumento del estrés o del miedo, sino la transformación de toda su experiencia interna. Cuando el control ya no es suficiente, la mente empieza a producir narrativas alternativas que sostienen la idea de grandeza, destino o trascendencia como única forma de soportar la vulnerabilidad real que está empezando a emerger. A partir del momento en el que Homelander obtiene el V1, su relación con el poder cambia de forma definitiva. Ya no se trata únicamente de sobrevivir, ni siquiera de mantener el control sobre su entorno inmediato, sino de consolidar una idea mucho más extrema: la necesidad de imponer una realidad en la que su figura sea incuestionable. La inmortalidad deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en la base sobre la que construye una lógica de poder absoluto. En este punto, su identidad se reorganiza completamente alrededor de una narrativa de superioridad. Las visiones previas con la Madeleine Stillwell como un ángel terminan de fijar esa idea de ascenso. No solo ser el más fuerte, sino ser una figura que trasciende lo humano. A partir de ahí, su comportamiento se orienta hacia la eliminación de cualquier elemento que cuestione o no reconozca esa supuesta divinidad. Esto se traduce en una escalada de violencia cada vez más selectiva e ideológica. Ya no actúa solo por rabia o reacción emocional, sino por una lógica de purga. Todo aquello que no encaje con su visión del mundo pasa a ser considerado una amenaza directa. El poder deja de ser una herramienta de regulación interna y se convierte en un sistema de imposición total de la realidad. Es esta deriva la que lo conduce inevitablemente al enfrentamiento final con Billy Butcher. La confrontación ya no es solo personal, sino simbólica. Representa el choque entre dos formas opuestas de entender el daño, el control y la violencia. En ese punto, el conflicto deja de pertenecer a una historia individual y se convierte en el cierre lógico de todo el sistema que ha construido a lo largo de su vida. Antes de hablar de la derrota de Homelander, es importante detenerse en su relación con William Butcher, ya que funciona como una de las constantes más estables dentro de todo su recorrido emocional. A diferencia de otras figuras de su vida, aquí no hay ambigüedad afectiva ni dependencia emocional, sino una dinámica de confrontación sostenida. Butcher no busca validarlo ni integrarlo en su mundo, sino destruirlo. Su identidad gira en torno a la venganza por Becca y posteriormente a la eliminación de los supers como sistema, lo que lo convierte en un enemigo directo y permanente. En este tipo de relación se puede observar un patrón relevante en la conducta de Homelander. Su violencia no responde únicamente a la amenaza o al miedo ajeno, sino también a una lógica de dominancia y disfrute del control. En muchos casos, cuando percibe que tiene una superioridad absoluta o que el otro no representa un peligro real, no ejecuta la eliminación inmediata. Parte de esa dinámica tiene que ver con el placer de la humillación y con la prolongación del dominio. Mantener con vida al otro le permite sostener una relación de poder continuada, donde reafirma constantemente su posición de intocabilidad. En ese sentido, Butcher se convierte en un caso especial, porque no solo lo desafía, sino que también le ofrece una rivalidad estable que alimenta su necesidad de control. Y es este estilo de dinámicas la que me lleva a una conversación interesante. Mientras Homelander trata de encontrar al grupo de The Boys, localiza a un antiguo socio de Vogue vinculado a él en un contexto de gran inestabilidad. No consigue encontrar a Butcher.
empieza a dudar de la promesa del V1, cuestiona la idea de su propia inmortalidad y se enfrenta a la posibilidad de fracaso absoluto. Esa acumulación de tensión lo sitúa en un estado de desregulación evidente, donde lo habitual sería una respuesta violenta e inmediata. Sin embargo, lo que ocurre es distinto. El hombre con el que interactúa no responde desde el miedo, sino desde una calma inesperada. No intenta sobrevivir a través de la sumisión ni de la confrontación, sino desde una aceptación casi resignada de la situación. Esa falta de miedo, sumada a la ausencia de desafío, descoloca parcialmente a Homelander. Cuando él mismo verbaliza «no me tienes miedo» y recibe como respuesta compasión en lugar de terror, se rompe durante unos instantes el esquema habitual que sostiene su violencia. Aún así, no es solo eso lo que lo detiene. También influye el hecho de que no percibe en ese momento un juego de poder interesante que prolongar. Por una vez, no hay desafío, ni resistencia, ni humillación. Solo hay un poco de compasión humana. Tras la pelea final, Homelander pierde sus poderes. Y con ello se rompe el elemento central sobre el que había construido toda su identidad. En el momento en que intenta enfrentarse a Butcher sin sus habilidades, queda rápidamente superado. Ya en el suelo, herido y completamente expuesto, pasa de la rabia a la súplica, intentando negociar su supervivencia desde la humillación más absoluta. Es un cambio radical respecto a la imagen de invulnerabilidad que había sostenido durante toda su vida. Sin embargo, Butcher lo remata sin prolongar la escena. La muerte es breve, casi seca. Es el cierre de alguien que, por primera vez, ya no puede sostener su posición de superioridad. Esta escena funciona casi como una confirmación de algo que la propia serie ya había ido insinuando en distintos momentos. La identidad de Homelander no estaba anclada en una esencia interna estable, sino en su capacidad de ejercer poder. A lo largo de la serie, otros personajes ya habían verbalizado esta idea de forma directa, reduciéndola a un niño asustado con poderes, un hombre sin nada detrás o alguien que solo existe mientras es temido. Este es el asunto. Yo ya no te tengo miedo. Ya no. Veo quién eres. Veo lo pequeño que eres. Lo vi. Desde el principio, yo te odiaba. Y lo que es peor, me dabas lástima. Eventualmente, muy pronto, el mundo se dará cuenta de la lamentable decepción que representas. Tú no eres digno de mi respeto. No eres un dios. Eres tan solo un mal producto. Podría haberte criado y habría sido mejor. No serías un debilucho, marica, cobarde, que necesita atención. Pero ya no se puede solucionar. ¿Débil? ¿Soy tú? Lo sé. Y eres una puta decepción. Estos comentarios funcionan como anticipaciones de este desenlace. Y aquí aparece la pregunta central. ¿Qué hace realmente a una persona ser quien es? En teoría, podríamos pensar en muchas cosas. El dinero, el trabajo, el reconocimiento social. Hay personas que construyen su identidad a partir de factores externos. Pero entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando eso desaparece? Yo soy psicólogo, sí, pero eso no me define por completo. Si mañana dejo de ejercer y me dedico a otra cosa, no dejo de ser la misma persona. El rol cambia, pero la identidad no se evapora. Lo mismo ocurre con alguien con mucho dinero o éxito. Si lo pierde todo por una mala decisión o por circunstancias externas, ¿deja de ser quien es? ¿Desaparece como persona o simplemente cambia su contexto? Incluso algo tan aparentemente sólido como el cuerpo es inestable. Si alguien basa su identidad en su físico, en su fuerza o en su apariencia, ¿qué ocurre cuando llega una lesión? ¿O una enfermedad o simplemente el paso del tiempo? ¿Deja de ser alguien cuando su cuerpo ya no responde igual? La serie, de hecho, juega constantemente con esta fragilidad de las identidades construidas desde lo externo. Por eso creo que este tema da para un debate mucho más profundo. En mi opinión, lo que no realmente nos define no es aquello que podemos perder,
sino aquello que mantenemos incluso cuando todo lo demás desaparece. Y esos son los valores. La honestidad, el sacrificio, la lealtad, la responsabilidad, la forma en la que actuamos incluso cuando nadie nos está observando. Porque todo lo demás, el estatus, el reconocimiento, la imagen, incluso el poder, puede desaparecer en cualquier momento. Pero los valores, cuando están realmente integrados, no dependen de lo externo. Y esto nos lleva al caso de Homelander, o quizá más precisamente al de Jon. En su caso, no se desarrollaron otras facetas, intereses o valores que pudieran sostener una identidad más allá de su condición de superhumano. Su identidad quedó completamente fusionada con su poder. No es que sus habilidades lo fortalecieran, es que lo definían por completo. Su sentido de existencia, su valor personal, su lugar en el mundo e incluso su regulación emocional dependían directamente de esa única variable: ser el más fuerte, el más intocable y el más temido. Por eso, la lectura más profunda de su muerte no es simplemente que Butcher lo asesina, sino que Homelander deja de existir en el instante en que pierde sus poderes. La violencia final solo confirma un proceso que ya había ocurrido antes. En ese sentido, no es tanto una muerte física como una disolución de identidad. Como le había dicho a Train en otros momentos, sin su poder no era nadie. ¿Qué es tan gracioso? ¿De qué tenía miedo? Tú eres un jodido don nadie. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Solo eres un traje vacío. Quítate los poderes. ¿Y qué eres, Un lamentable. Y débil. Cobarde. Perdedor de mierda. Y lo que queda en ese último instante no es el monstruo, ni el símbolo, ni el arma de Vogue, sino Jon, el niño aislado, condicionado desde su origen, incapaz de construir una identidad fuera del miedo, la obediencia y la necesidad de validación. No un dios cayendo, sino alguien que simplemente no quería morir. Muchas gracias por ver el vídeo. Si has llegado hasta aquí y te has visto todo, oye, de verdad que gracias. Ha sido un vídeo muy largo y de mucho trabajo, así que se agradece el like y el apoyo. Si quieres que analice a otros personajes u obras, déjamelo en los comentarios. Un abrazo, paz y hasta luego.